Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén de maravilla. Hoy estoy súper emocionado de hablar de un tema que sé que les interesa muchísimo, porque, ¿quién no adora un buen misterio, una historia de amor y un poco de chisme del bueno? Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, y más específicamente en la vida de dos de sus estrellas más brillantes, Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que, ¿recuerdan ese anillo? Ese anillo que Demet Özdemir lucía con frecuencia, y que tanto dio de qué hablar, generando ríos de rumores, especulaciones y teorías conspirativas. Bueno, hoy vamos a desentrañar el misterio. Vamos a revelar el secreto detrás del anillo. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de información jugosa, de detalles que quizás no conocían, y de una dosis de emoción que estoy seguro que los va a dejar pegados a la pantalla. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en esta aventura. Pero antes de empezar, y como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y estarán al tanto de todas las novedades del mundo de las telenovelas turcas y mucho más. No se lo pierdan. Bien, ahora sí, vamos al grano. La historia comienza con Erkencikus, o Pájaro Soñador, la telenovela que lo cambió todo para Can Yaman y Demet Özdemir. Fue en este set donde la magia surgió, donde las chispas volaron y donde, para muchos, nació una historia de amor que trascendió la pantalla. Y seamos honestos, la química entre ellos era explosiva. Era imposible no sentirse cautivado por la conexión que tenían, por la forma en que se miraban, por la intensidad de sus escenas. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno global. Millones de personas en todo el mundo se enamoraron de Sanem y Can, los personajes interpretados por Demet y Can respectivamente. La trama, llena de romanticismo, comedia y momentos emotivos, cautivó a audiencias de todas las edades y culturas. La historia de amor entre Sanem, una joven aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo exitoso y carismático, resonó en el corazón de los espectadores, quienes se vieron reflejados en sus sueños, sus miedos y sus anhelos. Y claro, con el éxito llegó la fama, la atención de los medios, y por supuesto, las especulaciones sobre una posible relación fuera del set. La prensa rosa, siempre ávida de noticias y exclusivas, no tardó en empezar a analizar cada gesto, cada mirada, cada encuentro entre Can y Demet. Las redes sociales, convertidas en un hervidero de comentarios y teorías, amplificaron aún más el fenómeno. Los fans, enamorados de la pareja en la pantalla, deseaban fervientemente que su amor trascendiera la ficción. Y aquí es donde entra en juego nuestro protagonista, el anillo. Demet Özdemir comenzó a lucirlo y las redes sociales y los medios de comunicación enloquecieron. ¿Era una declaración de amor? ¿Un regalo de Can? ¿Un simple accesorio de moda? La gente, como es natural, se volcó en teorías y por todas partes se veían comentarios, análisis de fotos y un sinfín de interpretaciones. Los fans particularmente estaban convencidos de que el anillo era una prueba más de que Can y Demet estaban juntos. Se analizaban minuciosamente cada foto, cada vídeo, cada aparición pública. Se comparaban los anillos, se buscaban coincidencias y se especulaba sobre su significado. La imaginación de los seguidores no tenía límites, y cada detalle era motivo de debate y emoción. Y claro, la prensa rosa alimentaba esta idea, publicando fotos, filtrando rumores y exagerando cada detalle. Los titulares sensacionalistas y las noticias poco contrastadas se multiplicaron, creando un auténtico torbellino mediático. Los paparazzi acechaban a la pareja, buscando la instantánea que confirmara la relación. La presión mediática era constante y la vida de Can y Demet se convirtió en un espectáculo público. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué hay detrás de ese famoso anillo? ¿Era realmente una prueba de amor, o simplemente una casualidad? Bueno, la respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es tan sencilla como un simple sí o no. Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Para entender el contexto completo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar las entrevistas y declaraciones de ambos actores durante la época de Erkencikus. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir siempre fueron muy cuidadosos a la hora de hablar sobre su vida privada, y raramente se pronunciaban sobre los rumores que circulaban en torno a su relación.
Sin embargo, en algunas ocasiones, dejaron entrever ciertas pistas, que solo sirvieron para alimentar aún más la curiosidad del público. En una entrevista, en la que Can Yaman fue preguntado directamente por el anillo, su respuesta fue ambigua. No confirmó ni negó nada. Se limitó a sonreír y a decir algo así como, el anillo, es algo especial. Uf. ¿Se imaginan la locura que eso desató? Esa frase, corta y misteriosa, solo sirvió para avivar el fuego de las especulaciones. ¿Qué significaba especial? ¿Era un regalo? ¿Un símbolo de algo más? ¿Tenía un significado oculto que solo ellos conocían? El misterio crecía, y las teorías se multiplicaban. La ambigüedad de Can Yaman fue interpretada de diversas maneras. Algunos vieron en su respuesta una confirmación tácita de la relación, mientras que otros pensaron que simplemente estaba jugando con la curiosidad del público. Lo cierto es que con esa única frase, Can Yaman logró mantener la atención sobre el tema, sin comprometerse ni desvelar la verdad. Por su parte, Demet Özdemir también solía ser muy cauta a la hora de hablar sobre su vida sentimental. En sus entrevistas prefería centrarse en su trabajo, en sus proyectos y en la relación con sus fans. Sin embargo, en algunas ocasiones, dejaba entrever su agradecimiento por el cariño que recibía del público y por el apoyo que le brindaban en su carrera. Y aquí es donde entran los rumores, las fuentes cercanas, la información que a veces llega a los oídos de los periodistas y que a menudo se queda en el terreno de la especulación. Se decía, por ejemplo, que el anillo era un regalo de un amigo muy cercano a Demet, un diseñador de joyas de renombre. La joven actriz siempre ha estado muy interesada en la moda y en el mundo del diseño, por lo que no sería extraño que mantuviera una estrecha relación con personas de esta industria. A su vez, también se rumoreaba que Can Yaman había estado involucrado en la elección del diseño. ¿Sería posible? ¿Estaba Can, de alguna manera, involucrado en la vida de Demet, aunque no fuera de la forma que todos esperaban? ¿Había ayudado a su amiga a elegir el anillo, o simplemente había dado su opinión sobre él? Las fuentes cercanas, siempre anónimas, alimentaban la especulación, sin aportar pruebas concretas. Otros, más cautelosos, afirmaban que el anillo era simplemente un accesorio más, algo que Demet usaba por gusto personal, sin ningún significado romántico detrás. Una forma de expresarse, de mostrar su estilo y su gusto por la moda. Los fans de la actriz, conocedores de su personalidad, sabían que Demet era una persona muy independiente y que, probablemente, no necesitaba que nadie le regalara un anillo para ser feliz. Pero la verdad, como suele suceder, es más compleja y sutil. Y es que a medida que el tiempo pasaba, y a pesar de la insistencia de los fans, la relación entre Can y Demet nunca llegó a ser oficial. Nunca se les vio juntos en público como pareja, y ambos siempre mantuvieron una actitud discreta y reservada sobre su vida privada. Las pocas ocasiones en las que se les vio juntos, fuera del set, fueron siempre en compañía de amigos y compañeros de trabajo. La falta de una confirmación oficial y la prudencia de ambos actores alimentaron la especulación sobre la verdadera naturaleza de su relación. ¿Eran simplemente amigos? ¿Había algo más que preferían mantener en secreto? ¿O simplemente no existía una relación romántica entre ellos? Las preguntas, como siempre, quedaron sin respuesta. Pero volviendo al anillo y analizando la situación de forma objetiva, creo que podemos llegar a algunas conclusiones interesantes. En primer lugar, es probable que el anillo tuviera algún significado especial para Demet. Ya sea por el regalo de un amigo, por el diseño, o por la etapa de su vida en la que lo recibió. Es natural, y no por ello tiene que estar necesariamente ligado a una relación amorosa. En segundo lugar, es innegable que la conexión entre Can y Demet existía. La química, la complicidad, la forma en que se entendían. Todo eso era evidente para cualquiera que viera Pájaro Soñador. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, y la intensidad de sus escenas, eran prueba de una conexión especial, que trascendía la ficción. Sin embargo, una relación en la vida real y una relación en la pantalla son cosas muy distintas, y no siempre se traducen de una a otra. Y finalmente creo que Can, con su respuesta ambigua, supo jugar muy bien con el misterio, manteniendo la atención de sus fans y alimentando las expectativas de una posible relación. La estrategia de Can fue inteligente. Evadió las preguntas directas, y se limitó a dar pistas y a mantener la intriga. De esta manera,
logró mantener el interés del público y a la vez proteger su vida privada. Pero eso no significa necesariamente que el anillo fuera un símbolo de amor o de compromiso. Simplemente se convirtió en un elemento más de la narrativa, en un detalle que hacía aún más atractiva la historia de Can y de Met. Lo cierto es que independientemente de la verdad sobre el anillo, lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, cosechando éxitos y demostrando su talento. Can Yaman con sus proyectos internacionales, su popularidad en Italia, su creciente reconocimiento en España y su consolidación como uno de los actores más cotizados del momento. Su éxito en Italia con series como Viola come il mare y su participación en importantes eventos y campañas publicitarias son prueba de su talento y su capacidad de conectar con el público internacional. Y Demet Özdemir con sus nuevos roles, su evolución como actriz, su consolidación en el mundo del espectáculo y su éxito en series como Adam Farah y Sen Kimin le dan setting. La actriz ha demostrado su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos. Su éxito en la industria turca y su reconocimiento por parte de la crítica son prueba de su talento y su dedicación. Y es que al final, la magia de Erkenci Kuş reside en la química entre ellos, en la historia que contaron, y en el impacto que tuvieron en millones de personas. La serie que combinó romanticismo, comedia y drama logró capturar el corazón de los espectadores y se convirtió en un fenómeno global. La historia de Sanemi Can, inspirada en la novela El secreto del perfume, de Esin Yamurdereli, dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Y eso, amigos míos, es algo que el anillo, por mucho misterio que entrañe, nunca podrá empañar. La serie que combinó romanticismo, comedia y drama logró capturar el corazón de los espectadores y se convirtió en un fenómeno global. La historia de Sanemi Can, inspirada en la novela El secreto del perfume, de Esin Yamurdereli, dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Así que, ¿qué podemos concluir? Que el secreto del anillo de Demet Özdemir probablemente nunca será revelado por completo. Que la especulación, los rumores y las teorías seguirán circulando. Y que al final lo importante es disfrutar de sus trabajos, de sus talentos y de todo lo que nos han dado. La historia del anillo se ha convertido en una leyenda. Un misterio que probablemente nunca será resuelto por completo. Los fans seguirán especulando, analizando cada detalle y buscando pistas sobre el significado del anillo. Pero lo importante es que Can Yaman y Demet Özdemir han seguido adelante con sus carreras y han demostrado su talento y su profesionalidad. Y ahora, después de este viaje por el misterioso mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que significaba el anillo? ¿Tienen alguna teoría? Déjenmelo saber en los comentarios, me encantaría leerlos. Es interesante analizar cómo la relación entre los actores y la especulación sobre su vida privada influyen en el éxito de una telenovela. En el caso de Erkenci Kuş, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir y los rumores sobre su posible relación fueron un factor clave en el éxito de la serie. Los fans se sintieron más involucrados en la historia y disfrutaron aún más de la trama. Pero la fama y la atención mediática también tienen sus consecuencias. La presión constante, la falta de privacidad y la necesidad de proteger su vida privada son desafíos que los actores deben afrontar. Can Yaman y Demet Özdemir han sabido manejar la situación con profesionalidad y han demostrado su capacidad para separar su vida profesional de su vida personal. El caso del anillo es un ejemplo de cómo un simple detalle puede generar un gran impacto. Un accesorio de moda se convirtió en un símbolo de misterio y en un tema de debate entre los fans. La ambigüedad de los actores y la falta de una confirmación oficial solo sirvieron para avivar la curiosidad y para mantener la atención sobre la serie. Los fans han creado sus propias teorías y han analizado cada foto, cada vídeo y cada entrevista. La imaginación de los seguidores no tiene límites y cada detalle es motivo de emoción. La historia del anillo se ha convertido en una leyenda, en un misterio que probablemente nunca será resuelto por completo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Su apoyo es fundamental para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.